Buen día de nuevo, mis queridos y mis queridos estudiantes, espero se encuentren muy bien. El día de hoy les voy a explicar ahora el caso posesivo y el uso de la expresión of en inglés. Debemos tener cuidado cuando utilizamos el caso posesivo y cuando utilizamos of, porque muchas veces vamos a querer escribir en inglés oraciones como por ejemplo, esta es la clase de Andy. Y en inglés yo quiero escribir This is the class of Andy. Y esto no es correcto. ¿Por qué no es correcto? Porque eso es Spanglish. El uso de of en inglés va a ser bastante particular. Entonces, profe, si no utilizo This is the class of Andy, ¿qué utilizo? En ese caso voy a utilizar esto que se llama el caso posesivo. ¿Qué es el caso posesivo? El caso posesivo va a ser el uso de nombres propios para referirnos a relación o propiedad. Por ejemplo, this is Camila's class. Esta es la clase de Camila. Este apóstrofe S en este contexto va a ser una posesión de this is Camila's class. O yo soy el profesor de Jason. I am Jason's teacher. ¿Ok? O somos los estudiantes de Pedro. We are Pedro's students. Ahora bien, ¿en qué caso voy a utilizar yo of? Porque es posible utilizarlo, pero usualmente en inglés vamos a utilizar of cuando hablamos de posesión de objetos o de cosas. Un ejemplo, no estoy diciendo que los animales sean cosas, pero no son personas, entonces usualmente se refieren a ellas como it. Entonces en ese caso, por ejemplo, the tail of the dog sería correcto, o the cover of the book, la cola del perro o la cubierta del libro. O la batería del celular, the battery of the cell phone. Entonces, ¿es posible utilizar of the en inglés? Sí, solamente si estamos hablando de la posesión de un libro o de un celular, por ejemplo. De resto, cuando estamos hablando de nombres propios, utilizamos el caso posesivo, ¿de acuerdo? Ahora, como segundo momento, voy a explicarles los demostrativos. ¿Qué es un demostrativo? Como el nombre lo dice, son frases que se utilizan para demostrar, hablar de la existencia o de la ubicación de algo. Estos demostrativos van a estar divididos en 4 subgrupos. Algo que está cerca, close o near, son sinónimos de cerca, cercanía, ¿de acuerdo? Cerca. Y usualmente la expresión que se utiliza es here, aquí o acá. Entonces el primer grupo es algo que está cerca y es singular. En ese caso voy a utilizar la expresión this. Este, esta, esto. Por ejemplo, this is a marker. Este es un marcador o esto es un marcador. This is a board. Esto es un tablero. ¿Ven? Algo singular que está cerca. Esto aquí es un tablero o esto aquí es un marcador. Pero también tenemos algo que está lejos. Y usualmente la expresión que utilizamos es there. Allí o allá. Entonces yo digo, ese o esa es una puerta. Ese es un libro. ¿Ok? That is a door. That is a book. ¿Ok? Ese, esa. Yo digo, eso es un libro. O esa es una montaña, por ejemplo. Cerca, este, esto, esta, this. Lejos, ese, eso, esa, that. Y finalmente, cuando tenemos plural, algo que está cerca, recuerden close o near, son palabras que significan cerca. Y se utiliza these. These es una expresión larga, la pronunciación es larga. These. Y es estos, estas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, estos son mis marcadores. These are my students. Estos son mis estudiantes. Pero cuando hablamos de algo que está lejos y es plural, hablamos de those. Esos, esas. Those are bricks. Esos son ladrillos. O those are windows. Esas son ventanas.
Entonces, esos son los demostrativos. Los singulares se utiliza el verbo zero estar is, y para los plurales se utiliza el verbo zero estar are. Este es o estos son. Ese es o esos son. En la descripción van a encontrar un ejercicio y recuerden, cualquier pregunta en clase la resolveré. Thank you so much.